Capítulo 537. En el templo en la fiesta de la dedicación, y Jesús se manifiesta a los judíos que intentan apedrearle. No es posible estar parados en esta mañana fría y ventosa. En la cima del Moria, el viento que sopla en dirección nordeste arremete punzante, de forma que hace ondear los vestidos y pone rojos los ojos y las caras. No obstante, hay gente que ha subido al templo para las oraciones, pero faltan completamente los rabíes con sus respectivos grupos de alumnos. Así que el pórtico parece más grande y sobre todo más digno, no estando esa concurrencia vociferante y pomposa que de ordinario lo ocupa. Y debe ser una cosa muy extraña verlo vacío así, porque todos se asombran como de una cosa nueva, y Pedro se escama. Pero Tomás, que arropado como está en un amplio y grueso manto, parece aún más robusto, dice, se habrán encerrado en alguna estancia por miedo a perder la voz. ¿Los añoras? Y se ríe. Yo no, y ojalá no los viera nunca, pero mi miedo es que... Y entonces mira a Judas Iscariote, que no habla, pero que aferra la mirada de Pedro y dice, verdaderamente han prometido no crear más dificultades, excepto en el caso de que el maestro los escandalizara. Y está claro que vigilan, pero no están, porque aquí ni se peca ni se daña. Mejor así, y que Dios te bendiga, muchacho, si has conseguido hacerles razonar. Es pronto todavía, y en el templo hay poca gente, y digo poca, y es que así lo parece, dadas las dimensiones del templo, que para parecer lleno necesita masas de gente, que son como 200 o 300 personas, y ni se ven en ese complejo de patios y pórticos y atrios y corredores. Jesús, que es único maestro en el vasto pórtico de los paganos, camina hacia arriba y abajo, hablando con los suyos y con los discípulos que ha encontrado ya en el recinto del templo, y responde a sus objeciones o preguntas y aclara puntos que ellos no han sabido aclarar ni siquiera a sí mismos ni a otros. Y vienen dos gentiles y lo miran y se marchan sin decir nada, y pasan algunos que tienen algún cometido en el templo y lo miran pero tampoco dicen nada, y algún fiel se acerca y lo saluda y escucha, pero son pocos todavía. ¿Vamos a seguir aquí? Pregunta Bartolomé. Hace frío y no hay nadie, pero es agradable estar aquí con tanta paz. Maestro, hoy estás justamente en la casa de tu padre, y como amo, diciendo y sonriendo. Y Santiago de Alfeo, bueno, añade, así debería ser el templo en tiempos de Nehemías y de los reyes sabios y píos. Y yo sugeriría marcharnos, porque allá nos espían, dice Pedro. ¿Quién? ¿Los fariseos? No, los que han pasado antes y otros. Vámonos, maestro. Espero a enfermos, pues me han visto entrar en la ciudad y la voz se ha esparcido sin duda, y con las horas más calientes vendrán. Quedémonos al menos hasta un tercio de la hora sexta, responde Jesús, y reanuda su marcha adelante y atrás para no quedarse parado con ese aire crudo. Y en efecto, pasado un rato, cuando el sol trata de mitigar los efectos de la tramontana, viene una mujer con una niña enferma y pide su curación a Jesús, que la complace. Y la mujer deposita su óvulo a los pies de Jesús y le dice, esto para otros niños que sufren. Y Judas Iscariote recoge las monedas. Y más tarde, en unas angarillas traen un hombre anciano y enfermo de las piernas, y Jesús lo cura. Y los terceros en venir son un grupo de personas que ruegan a Jesús que salga afuera de los muros del templo para expulsar a un demonio de una jovencita cuyos desgarradores gritos se oyen incluso ahí. Entonces Jesús se encamina detrás de ellos y sale a la calle que lleva a la ciudad. Una serie de personas, entre quienes hay unos extranjeros, están apiñados alrededor de los que sujetan a esa jovencita, que babea y forcejea y que tuerce horriblemente los ojos. Dice palabrotas de todo tipo que salen de sus labios y que aumentan a medida que Jesús se acerca a ella, como también crece su esfuerzo por liberarse de los 4 hombres jóvenes y fuertes que no sin mucha dificultad la tienen sujeta. Y con los improperios que estallan a gritos de reconocimiento del Cristo y de angustiosas súplicas del espíritu maligno que la tiene poseída para que no sea expulsado, y también verdades repetidas con monotonía, vete, que no vea yo a este maldito, márchate fuera,
causa de nuestra ruina. Yo sé quién eres, pues tú eres el Cristo, y solo te ha ungido el óleo de arriba y no otro. La potencia del cielo está sobre ti y te defiende. Te odio, maldito, no me expulses. ¿Por qué nos expulsas a nosotros y no nos aceptas, mientras que tienes cerca de ti una legión de demonios en uno solo? ¿No sabes que todo el infierno está en uno? Sí lo sabes. Déjame aquí al menos hasta la hora de... Y la palabra se corta 3 veces como ahogada, y otras veces cambia, o primero se para y luego se prolonga en medio de gritos que son inhumanos, como cuando grita, déjame entrar al menos en él, y no me mandes allá al abismo. ¿Por qué nos odias, oh Jesús, Hijo de Dios? ¿No te basta con lo que eres? ¿Por qué quieres mandar también sobre nosotros? No queremos que nos manden. ¿Por qué has venido a perseguirnos si nosotros te hemos renegado? Márchate, no arrojes sobre nosotros los fuegos del cielo. Tus ojos, cuando se cierren, reiremos. Ah, no, ni siquiera entonces. Tú nos vences. Malditos sean tú y el Padre que te ha enviado, y el que de vosotros proviene, y es vosotros. ¡Ah! Y el último grito, ya hay que decir que es espantoso. Es de criatura degollada, en que lentamente entra el hierro homicida, y que ha sido originado por el hecho de que Jesús, después de haber truncado muchas veces por el imperativo mental las palabras de la poseída, pone fin a ellas tocando con un dedo la frente de la jovencita, y el grito termina en una convulsión horrenda, hasta que con un fragor, que es parte de carcajada y parte de grito de un animal de pesadilla, el demonio la deja gritando, pero no me voy lejos, ja, 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 seguido inmediatamente por un estallido seco como de rayo, a pesar de que el cielo esté tercísimo. Y muchos huyen, aterrorizados, y otros se apiñan aún más para observar a la jovencita, que se ha calmado de golpe, desfalleciendo entre los brazos de los que la sujetaban. Está así unos pocos instantes, y luego abre los ojos y sonríe, y se ve sin velo que cubra su cara, ni tampoco su cabeza, y está rodeada de gente, y entonces alza un brazo y reclina la cara sobre él para esconderla. Los que están con ella quisieran que diera las gracias al maestro, pero él dice, déjenla con su pudor. Su alma ya me está dando las gracias. Llévenla a casa con su madre. Es su lugar como jovencita que es. Y vuelve las espaldas a la gente para entrar en el templo, al lugar de antes. ¿Has visto, Señor, que muchos judíos habían venido a espaldas nuestras? He reconocido a algunos de ellos. Ahí están. Son los que nos espiaban antes. Mira cómo disputan entre sí, dice Pedro. Estarán estableciendo en quién de ellos ha entrado el diablo. Está también Nahum, el apoderado de Anás, y reúne las condiciones, dice Tomás. Sí, y tú no has visto porque estabas vuelto de espaldas, pero el fuego se ha abierto justo encima de su cabeza, dice Andrés. Y al decir esto, casi le castañean los dientes. Yo estaba cerca de él y he tenido un miedo. Realmente estaban todos juntos ellos, pero yo he visto el fuego abrirse encima de nosotros y me he sentido morir. Es más, he temido por el maestro. Parecía justamente suspendido sobre su cabeza, dice Mateo. No, hombre, yo lo he visto. Ha sido que salía de la niña y estallaba sobre la muralla del templo, rebate Leví, el pastor discípulo. No discutan entre ustedes. El fuego no ha indicado ni una cosa ni la otra. Ha sido solo la señal de que el demonio había huido, dice Jesús. Pero ha dicho
que no se marchaba lejos, objeta Andrés. Son palabras de demonio y no hay que escucharlas. Más bien, alabemos al Altísimo por estos tres hijos de Abraham curados en el cuerpo y en el alma. Y entre tanto muchos judíos, surgidos de una u otra parte, porque no había entre ellos fariseos o escribas o sacerdotes, ni siquiera uno, se acercan a Jesús y se ponen en torno a él. Y uno toma la iniciativa y dice, grandes cosas has hecho este día, son obras verdaderamente de profeta y de gran profeta. Y los espíritus de los abismos han dicho de ti cosas grandes, pero sus palabras no pueden ser aceptadas si no las confirma tu palabra. Esas palabras nos estremecen, pero también tememos un gran engaño, porque he sabido que Belcebú es espíritu de falsedad, y no quisiéramos equivocarnos ni ser engañados. Dinos pues, ¿quién eres? Con tu boca de verdad y de justicia. ¿Y qué no se los he dicho ya muchas veces quién soy? Hace casi 3 años que se los llevo diciendo, y antes de mí se los dijo Juan en el Jordán, y también la voz de Dios desde los cielos. Es verdad, pero nosotros no estábamos las otras veces, nosotros. Tú, que eres justo, debes comprender nuestra congoja. Quisiéramos creer en ti como Mesías, pero ya demasiadas veces el pueblo de Dios ha sido engañado por falsos cristos. Consuela con una palabra segura nuestro corazón, que tiene la esperanza y que espera, y te adoraremos. Jesús los mira severamente, y sus ojos parecen perforar las carnes y poner al desnudo los corazones, y luego dice, en verdad, muchas veces los hombres saben decir mentiras mejor que Satanás. No, vosotros no me adoraréis nunca. Os dijera lo que yo os dijera, y aunque llegarais a hacerlo, ¿a quién adoraríais? ¿A quién? Pues a nuestro Mesías. ¿Seríais capaces? ¿Y quién es para vosotros el Mesías? Responded, para que sepa cuánto valéis. El Mesías, pues el Mesías es aquel que por mandato de Dios reunirá al esparcido Israel y lo convertirá en un pueblo triunfal bajo cuyo poder estará el mundo. ¿Qué es que tú no sabes lo que es el Mesías? Yo lo sé, pero ustedes no lo saben. Para ustedes, pues, el Mesías es un hombre que superando a David y a Salomón y a Judas Macabeo, hará de Israel a la nación reina del mundo. Así es, Dios lo ha prometido. Toda venganza, toda gloria, toda reivindicación vendrán del Mesías prometido. Está escrito que no adorarás sino solo al Señor Dios tuyo. ¿Y por qué entonces me adorarían si en mí ustedes no pudieran ver sino solamente al hombre Mesías? ¿Y qué otra cosa tenemos que ver en ti? ¿Qué otra cosa? ¿Y con esos sentimientos vienes a hacerme preguntas? Raza de víboras, taimados y venenosas y sacrílegas también. Porque si en mí ustedes no pueden ver más que al Mesías humano, y me adoran, ustedes van a ser idólatras, porque solo Dios ha de ser adorado. Y en verdad les digo una vez más, que el que les habla es más que el Mesías que ustedes ya se inventaron, con la misión, las tareas y los poderes que ustedes, desprovistos de espíritu y de sabiduría, se imaginan. El Mesías no viene a dar a su pueblo un reino como el que ustedes creen. No viene a ejercer la venganza sobre otros poderosos. Su reino no es de este mundo, y su poder supera a todos los poderes limitados del mundo. Nos humillas, maestro. Si eres maestro y nosotros somos ignorantes, ¿por qué no quieres instruirnos? Hace 3 años que lo vengo haciendo, y ustedes están cada vez más en las tinieblas,
porque rechazan la luz. Es verdad, quizás es verdad, pero lo que ha sido en el pasado puede dejar de serlo en el futuro. Es que tú, que tienes compasión de los publicanos y de las meretrices, y que absuelves a los pecadores, quieres no tener piedad de nosotros solo porque somos de dura cerviz y nos cuesta comprender quién eres. No es que les cueste, es que ustedes no quieren comprender, quieren padecer idiotez. Y si padecen la idiotez, entonces no sería culpa si en realidad así la tuvieran. Pero Dios tiene tantas luces que podría iluminar el intelecto más obtuso, pero lleno de buena voluntad. Esta falta en ustedes, es más, tienen una voluntad opuesta, y por eso no comprenden quién soy yo. Será como dices, porque ya ves que somos humildes, pero te rogamos en el nombre de Dios que respondas a nuestras preguntas. No nos tengas más tiempo a la expectativa. ¿Hasta cuándo nuestro corazón debe estar en la incertidumbre? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya se los he dicho en las casas, en las plazas, por los caminos, en los pueblos, en los montes, en las orillas de los ríos, frente al mar o los desiertos, o en el templo, o en las sinagogas, en los mercados, y aún así no creen. No hay un lugar de Israel que no haya oído mi voz, hasta los lugares que abusivamente llevan el nombre de Israel desde hace siglos, pero que están separados del templo, hasta los lugares que han dado el nombre de esta tierra nuestra, pero que de dominadores se transformaron en dominados, y que nunca se liberaron completamente de sus errores para venir a la transformación y para venir a la verdad. Hasta en Ciro y Fenicia, evitada por los rabíes como tierras de pecado, han oído mi voz y han conocido mi ser. Y se los he dicho y aún así no creen en mis palabras. Yo he hecho obras y a mis obras ustedes no les han dirigido su mente ni tampoco el espíritu bueno. Si ustedes lo hubieran hecho con una intención recta de cerciorarse acerca de mí, habrían llegado a la fe, porque las obras que yo hago en el nombre del Padre mío dan testimonio de mí. Los de la buena voluntad que me han seguido, porque me han reconocido como pastor, han creído en mis palabras y en el testimonio que dan mis obras. ¿Qué? ¿Acaso creen que lo que yo hago no tiene un fin útil para ustedes y útil para todas las criaturas? Desencántense y no piensen que lo útil está en la salud y que una persona recupera por mi poder o en la liberación de uno o de otro de una posesión o del pecado. Esta es una utilidad que está circunscrita al individuo, demasiado poco para ser la única utilidad respecto a la potencia que se desprende y respecto a la fuente de donde se desprende, que es sobrenatural. Más que sobrenatural, es divina, y hay una utilidad colectiva de las obras que yo realizo, la utilidad de eliminar toda duda de los que titubean y de convencer a los contrarios, además de reforzar cada vez más la fe de los creyentes. Para esta utilidad colectiva, en favor de todos los hombres presentes y futuros, porque mis obras me van a dar testimonio ante los que van a venir y los convencerán respecto a mí. El Padre mío me da poder de hacer todo lo que hago. En las obras de Dios, nada se hace sin un fin bueno. Recuérdenlo siempre y mediten sobre esta verdad. Y Jesús se detiene un momento y fija su mirada en un judío que está cabizbajo y dice, tú, que estás pensando así, tú, que llevas túnica de color de oliva madura, ¿te estás preguntando si también Satanás tiene un fin bueno? No seas necio poniéndote en contra de mí y buscando el error en mis palabras. Te respondo que Satanás no es obra de Dios, sino de la libre voluntad del ángel rebelde. Dios
lo había hecho ministro suyo glorioso, y por tanto lo había creado con un buen fin. Mira, ahora tú, hablando con tu yo dices, entonces Dios es incipiente, porque había donado la gloria a un futuro rebelde y confiado sus deseos a un desobediente. Yo te respondo, Dios no es incipiente, sino perfecto en sus acciones y pensamientos. Es el perfectísimo. Las criaturas, incluso las más perfectas, son imperfectas. Siempre en ellas hay un punto de inferioridad respecto a Dios. Pero Dios, que las ama, ha concedido a las criaturas la libertad del arbitrio, para que a través de ella la criatura se complete en las virtudes y se haga por tanto más semejante a su Dios y Padre. Y te digo más, a ti, escarnecedor y astuto buscador del pecado en mis palabras, que de mal que se forma voluntariamente, Dios todavía saca un fin bueno, el de servir para hacer a los hombres poseedores de una gloria merecida. Las victorias sobre el mal son la corona de los elegidos. Si el mal no pudiera suscitar una consecuencia buena para los que quieren con buena voluntad, Dios lo habría destruido, porque nada de lo que hay en la creación debe estar totalmente privado de incentivo o de consecuencias buenas. ¿No contestas? ¿Te resulta duro beber y proclamar que he leído tu corazón y que yo he vencido las deducciones injustificadas de tu pensamiento tortuoso? Yo no voy a forzarte a hacerlo. Te dejo en tu soberbia en presencia de muchos, y no reclamo que me proclames victorioso. Pero cuando estés solo, con estos que te asemejan, y con los que te han enviado, entonces confiesa que Jesús de Nazaret leyó los pensamientos de tu mente, y te estranguló las objeciones en tu garganta sin más arma que su palabra de verdad. Pero vamos a dejar esta interrupción personal y a volver a los muchos que me escuchan. Si siquiera de tantos uno por mis palabras convirtiera su espíritu a la luz, resultaría recompensada mi fatiga por hablar a piedras, es más, a sepulcros llenos de víboras. Estaba diciendo que los que me aman me han reconocido como pastor por mis palabras y por mis obras, pero ustedes no creen y no pueden creer porque no son de mis ovejas. ¿Qué son ustedes? Yo se los pregunto. Pregúntenselo ustedes mismos en lo íntimo del corazón. ¿No son estúpidos? Y pueden conocer conformemente lo que son. Basta con que escuchen la voz de sus almas, que no se siente tranquila de seguir ofendiendo al Hijo de aquel que la ha creado. Ustedes, aun concediendo lo que son, no lo van a decir, porque no son ni humildes ni sinceros. Pero yo sí voy a decir lo que ustedes son. Son en parte lobos y en parte chivos salvajes. Pero ninguno de ustedes, a pesar de la piel de cordero que llevan para aparentar que lo son, es un verdadero cordero. Bajo la lana blanda y blanca tienen todos los colores chillones y cuernos puntiagudos y colmillos de cabro o garras de fiera, y quieren seguir siendo eso porque les complace serlo. Y sueñan con la crueldad y con la rebelión. Pero eso hace que ustedes a mí no me puedan amar, y no pueden seguirme ni tampoco comprenderme. Si entran en el rebaño es para producir daños y para causar dolor o introducir el desorden. Mis ovejas tienen miedo de ustedes. Si fueran como ustedes, les deberían odiar, pero ellos no saben odiar. Son los corderos del príncipe de paz, del maestro de amor y del pastor misericordioso, y no saben odiar y no los van a odiar nunca, como yo tampoco les odiaré nunca. Eso se los dejo a ustedes, el odio, que es el mal fruto de la ternaria concupiscencia, con el yo desenfrenado en el animal hombre, que vive olvidado de que es también un espíritu, además de carne. Yo me quedo con lo que es mío, el amor.
Y es esto lo que les comunico a mis corderos, y se los ofrezco también a ustedes para hacerlos buenos. Si los hiciera buenos y fueran en realidad buenos, ustedes me comprenderían y entrarían a formar parte de mi rebaño, siendo semejantes a los otros que ya están en él. Y nos amaríamos. Yo y mis ovejas nos amamos, y me escuchan y reconocen mi voz. Ustedes no comprenden lo que es la verdad, ni tampoco conocen mi voz. Eso es no abrigar dudas sobre su origen, y es distinguirla entre mil otras voces de falsos profetas con una verdadera voz venida del cielo, ahora y siempre, incluso entre los que se creen, y en parte lo son, seguidores de la sabiduría. Habrá muchos que no sabrán distinguir mi voz de otras voces que hablarán de Dios, y más o menos con justicia, pero que serán todas inferiores a la mía. Dice siempre que pronto te vas a ir, y ahora pretendes decir que siempre vas a hablar. Si te marchas ya no hablarás, objeta un judío con el tono despreciativo con que hablaría a un deficiente mental. Pero Jesús le responde con un tono paciente y afligido, que ha manifestado un acento severo solamente cuando ha hablado al principio a los judíos, y después, cuando ha respondido a las objeciones interiores del judío aquel. Hablaré siempre, para que el mundo no se haga todo él idólatra. Y hablaré a los míos, elegidos para que se repitan mis palabras. El Espíritu de Dios hablará, y comprenderán aquello que ni siquiera los sabios sabrán comprender, porque los estudiosos estudiarán la palabra, la frase, el modo, el lugar, el cómo, el instrumento a través de los cuales la palabra habla, mientras que mis elegidos no se van a abstraer en estos estudios inútiles. Antes bien, me van a escuchar a mí, embargados en el amor, y comprenderán, porque será el amor el que hable. Distinguirán las adornadas páginas de los doctos o las engañosas de los falsos profetas, de los rabíes de hipocresía, que enseñan las doctrinas inficionadas o que enseñan lo que ellos no practican, de las palabras sencillas y verdaderas y profundas que de mí vendrán, pero el mundo los va a odiar por esto, porque el mundo a mí me odia, a mí, la luz, y odia también a los hijos de la luz, el tenebroso mundo que desea las tinieblas, que son propicias para pecar. Mis ovejas me conocen, y me conocerán, y me seguirán siempre, incluso por los caminos de sangre y de dolor que yo recorreré a la cabeza, y que ellas recorrerán después de mí, los caminos que llevan a las almas a la sabiduría, los caminos hechos luminosos por la sangre y el llanto de los perseguidos, por enseñar la justicia, caminos hechos luminosos para que resalten en la calígine de los humos del mundo y de Satanás, y que sean como estelas de estrellas para guiar a quienes buscan el camino, la verdad y la vida, y que no hayan a nadie que hacia ello los guíe, porque de esto tienen necesidad las almas, de alguien que las conduzca a la vida, a la verdad, al camino bueno. Dios es compasivo para con las almas que buscan y no encuentran, y no por culpa propia, sino por desidia de los pastores ídolos. Dios es compasivo para con aquellas almas que, abandonadas a ellas mismas, se extravían y son acogidas por ministros de Lucifer, que están preparados para acoger a los extraviados y hacer de ellos prosélitos de sus doctrinas. Dios es compasivo para con aquellos que caen en el engaño por el simple hecho de que los rabíes de Dios, los que son llamados rabíes de Dios, se han desinteresado de ellos. Dios se muestra compasivo con todos estos que caminan hacia el desaliento, las brumas, la muerte, por culpa de los falsos maestros, que de maestros no tienen más que las vestiduras y el orgullo de que así los llamen. Y para estas pobres almas, de la misma forma que envió a los profetas para su pueblo, pues de la misma forma Dios me ha enviado a mí para el mundo entero.
Pues después de mí va a enviar a los servidores de la palabra y de la verdad y del amor, para repetir siempre mis palabras, porque son mis palabras las que dan la vida. De manera que mis ovejas de ahora y del futuro tendrán la vida que yo les doy a través de mi palabra, que es vida eterna para quien la acoge, y no perecerán nunca, y ninguno podrá arrancarlas de mis manos. Nosotros no hemos rechazado nunca las palabras de los verdaderos profetas, y hemos respetado siempre a Juan, que ha sido el último profeta, responde con ira un judío, y sus compañeros también le hacen coro. Murió a tiempo para no despertar el odio de ustedes y para ser perseguido también por ustedes. Pero si estuviera todavía vivo, él no es lícito, es dicho por un incesto carnal. Y lo diría también a ustedes, que cometen adulterio espiritual fornicando con Satanás contra Dios. Y lo iban a matar de la misma manera que abrigan la intención de matarme a mí. Y los judíos se agitan furiosos, dispuestos ya a agredir y cansados de tener que fingirse mansos. Pero Jesús no se preocupa, y alza la voz para dominar el tumulto y grita. Y me preguntaron que quién soy yo, hipócritas. Decían que querían saber para estar seguros, y ahora que dicen que Juan fue el último profeta, 2 veces se condenan por el pecado de embusteros. Una, porque dicen que no han rechazado nunca las palabras de los verdaderos profetas, y la otra porque diciendo que Juan es el último profeta y que creen en los verdaderos profetas, excluyen que yo sea también un profeta, al menos profeta, y profeta verdadero. Ustedes tienen bocas embusteras y corazones de engaño. Sí, en verdad, yo aquí en la casa de mi padre proclamo que soy más que profeta. Yo tengo lo que mi padre me ha dado. Lo que mi padre me ha dado es más precioso que todo y que todos, porque es algo en que ni la voluntad ni el poder de los hombres pueden meter las manos rapaces. Yo tengo lo que Dios me ha dado y que aun estando en mí, está siempre en Dios. Y nadie puede arrebatarlo de las manos de mi Padre, ni a mí, porque es la naturaleza divina igual. Y yo y el Padre somos uno. ¡Ah! Horror y blasfemia y anatema. Y el griterío de los judíos retumba en el templo, y una vez más las piedras usadas por los cambistas y por los vendedores de ganado para mantener estables sus recintos son el abastecimiento de los que buscan las armas adecuadas para agredir. Pero Jesús se yergue con los brazos recogidos sobre el pecho, y se ha subido encima de un asiento de piedra para ser más alto de lo que ya es y para ser visto bien. Y desde ahí los domina con los rayos de sus ojos de zafiro. Y domina y flecha, y se muestra tan majestuoso que los paraliza, y en vez de lanzar las piedras, las dejan caer, o las tienen en las manos, pero ya sin la audacia de lanzarlas contra él. Los gritos también mueren, en un estado de turbación extraño, y es verdaderamente Dios el que refulge en Cristo. Y cuando Dios refulge así, hasta el hombre más arrogante se empequeñece y amedrenta. Y pienso en qué misterio se cela en que los judíos hayan podido manifestarse tan fieros el día del Viernes Santo. Qué misterio en la ausencia de este poder de dominación en Cristo en aquel día. Verdaderamente era la hora de las tinieblas, era la hora de Satanás, y sólo ellos reinaban. La divinidad, la paternidad de Dios, había abandonado a su Cristo, y él no era nada más que la víctima. Jesús está así unos minutos y luego sigue hablando a esta turba vendida y vil que ha perdido toda la potencia con solo haber visto un destello divino. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Me preguntaron que quién era y se los he dicho. Y se pusieron furiosos, y les he recordado las cosas que he hecho, y que he puesto ante los ojos de ustedes y ante su memoria muchas obras buenas provenientes de mi Padre, y cumplidas con el poder que me viene de mi Padre. ¿Y por cuál de estas obras me quieren apedrear? ¿Por haber enseñado la justicia?
por haber traído a los hombres la buena nueva, por haber venido a invitarlos al reino de Dios, por haber curado a sus enfermos y devuelto la vista a sus ciegos, y dado movimiento a los paralíticos y palabra a los mudos, y por haber liberado a los posesos y resucitado a los muertos, y favorecido a los pobres, perdonando a los pecadores, o por haber amado a todos, incluso a los que me odian. ¿A ustedes y a los que los envían? ¿Por cuál de todas estas obras entonces ustedes me quieren apedrear? No te apedreamos por las obras buenas que has hecho, sino por tu blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿No está escrito en la ley de ustedes, Salmo 82, 6, y escrito también en una copia mecanografiada, observa Santo Tomás, que define al hombre un infinito en potencia, precisamente porque está ordenado a hacerse lo más que pueda parecido a Dios y a Dios semejante? Esto que les acabo de leer, que indica que en la ley de los judíos está en el Salmo 82, parte 6, lo que Jesús va a decir, lo que acabo de leer en este pequeño fragmento, no es ese salmo, sino una pequeña aclaración, que previa a ese salmo y a esta cosa que va a explicar el Señor a continuación, hace María Valtorta. Hago esta aclaración para los que escuchan el libro y mi lectura, y habiéndola hecho, continúo con la lectura. No está escrito en la ley de ustedes, Salmo 82, versículo 6. Dije que ustedes eran dioses e hijos del Altísimo. Ahora bien, si Dios a aquellos a quienes habló les llamó dioses, dando un mandato, el de vivir de manera que la semejanza y la imagen respecto a Dios que están en el hombre apareciesen en un modo manifiesto, y que el hombre no fuera ni demonio ni bruto, si la Escritura les llama dioses a los hombres, la Escritura que ha sido enteramente inspirada por Dios y que por tanto no puede ser modificada ni anulada según el gusto y el interés del hombre, entonces ¿por qué ustedes me dicen que yo blasfemo? Yo, por el Padre consagrado y enviado al mundo, porque digo que soy el Hijo de Dios. Si yo no hiciera las obras de mi Padre, razón ustedes tendrían en no creer en mí. Pero hago estas obras, y ustedes no creen en mí. Entonces crean al menos en estas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Y la tormenta de gritos y violencias empieza de nuevo, y más fuerte que antes. Desde una de las terrazas del templo, en la que ciertamente estaban escuchando y escondidos los sacerdotes, los escribas y los fariseos, graznan muchas voces. Pero proponed a ese blasfemo, prendedlo, porque ya es pública su culpa, y todos lo hemos oído, y muerte al blasfemo que se proclama Dios. Dadle el mismo castigo que al hijo de Selomit, de Dibri. Esto está en el Levítico 24, del 10 al 23. Que sea sacado de la ciudad y lapidado. Es derecho nuestro y está escrito, el blasfemo sea muerto. Las incitaciones de los jefes agudizan la ira de los judíos, y estos tratan de apoderarse de Jesús y de ponerlo atado en las manos de los magistrados del templo, que a su vez están viniendo acompañados por la guardia del templo. Pero más rápidos que ellos son, una vez más, los legionarios, que vigilando desde la Antonia han seguido el tumulto y salen del cuartel y vienen hacia el lugar donde se grita, y no guardan respeto a ninguno. Las astas de las lanzas maniobran debidamente en las cabezas y las espaldas, y se incitan a unos y a otros a aplicarse contra los judíos diciendo agudezas o profiriendo insultos. A la caseta, perros, dejad paso. Pégale fuerte a aquel tiñoso, Licinio. ¡Fuera! El miedo les hace oler peor que nunca. ¿Pero qué coméis, cuervajos, para apestar así? Tienes razón, Vaso. Se purifican, pero apestan. Mira a aquel narigudo. A la pared, que tomamos los nombres. Y vosotros, avestruces, bajad de allá arriba. Total que os conocemos. Buen informe va a tenerse que escribir el centurión para el gobernador. ¿No? A ese déjalo. Ese es un apóstol del rabí. ¿Qué no ves que tiene aspecto de hombre y no de chacal? Mira,
Mira cómo huyen por aquella parte. Déjalos que se vayan. Para tenerlos convencidos habría que clavarlos a todos en las astas. Y sólo así los tendríamos doblegados, y ojalá fuera mañana. Ah, pero tú estás atrapado y no te escapas, te he visto, ¿eh? La primera piedra ha sido la tuya. Vas a responder de haber dado a un soldado de Roma. Y también de esto. Nos ha maldecido imprecando contra las enseñas, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Verdaderamente? Ven que vamos a enamorarte de ellas en nuestras mazmorras. Y así, cargando y escarneciendo, y pendiendo algunos y poniendo en fuga a otros, los legionarios despejan el vasto patio. Pero solo cuando los judíos van a arrestar realmente a dos de ellos, se revelan como lo que son, viles, viles y viles, o huyen chillando como una bandada de pollos que se va a colarse como un gavilán, o se arrollan a los pies de los soldados para suplicar piedad, con un servilismo y una adulación nauseabundas. Un suboficial, a cuyas pantorrillas se agarra un viejo lleno de arrugas, uno de los más apasionados contra Jesús, y que lo llama magnánimo y justo, se libera de éste con un vigoroso envite que manda al judío a rodar 3 pasos más atrás y grita: «Vete, viejo zorro tiñoso». Y hablando con un compañero, enseñándole la pantorrilla, dice: «Tienen uñas de zorro y además baba de serpiente. Mira esto, por Júpiter Máximo. Voy inmediatamente a las termas para quitarme las señales de ese viejo baboso». Y realmente se marcha, irritado, con su pantorrilla arañada. He perdido completamente de vista a Jesús, y no podría decir a dónde ha ido, porque de la puerta ha salido, y he visto solo durante un rato aparecer y desaparecer en el alboroto las caras de dos de los hijos de Alfeo y de Tomás, luchando por abrirse paso, y las de algunos discípulos pastores tratando de hacer lo mismo. Después también ellos han desaparecido de mi vista, y solo ha quedado el último correteo de los pérfidos judíos que tratan de alejarse en una u otra dirección para sustraerse a la captura y al reconocimiento por parte de los legionarios, para quienes tengo la impresión de que fuera una fiesta poder cargar fuerte sobre los hebreos para resarcirse de todo el odio con que saben que son remunerados.